Hola, buenas noches. Bienvenidos. Vamos a tratar de iniciar. Ya son las 8:05. Vamos a empezar mientras van conectando los demás para que terminemos igual con tiempo. Apenas está Patricia, Héctor, Liliana. Muy bien, bienvenidos. Bienvenidos, excelente noche Buenas mientras. noches. Buenas noches, Pati. Buenas noches a todos. Hola, Héctor, buenas noches, gracias. Bien, el día de hoy vamos a ver lo que ya nos tocaba de la parte final de lo que viene a ser el protocolo de investigación, desde el inicio, cómo vamos a hacer nuestro diseño, los métodos que vamos a utilizar y todo eso. Hoy nos comparte la maestra Ana, la que va a estar como a cargo el día de la sesión del día de hoy. Ella nos va a estar presentando este tema y está en relación pues a lo que ya desarrollaron en la guía de preguntas, cómo se va a desarrollar. En la guía de preguntas les encaminamos a ustedes preguntas más que nada encaminado hacia ustedes, cómo han manejado esto, cómo han hecho la validación, cómo se sienten en el diseño, qué métodos pueden utilizar. Fue más que nada reflexivo, tratando de buscar cómo asociamos el diseño de investigación en lo que vamos a desarrollar, ¿no? Y desde qué momento empezamos a nosotros decir que ya estamos en la investigación en sí. Pero todo inicia, el diseño empieza pues desde mucho antes, mucho más allá. Desde que empiezo a elegir el tema y todo eso, ya empezamos a diseñar o pensar en qué voy a estar estudiando. O sea, desde el punto de vista que elige un tema, pues ya empiezo a pensar en el diseño de investigación. Bien, pues esa es la parte que nos toca ver hoy. Usted es la doctora, la maestra Ana Salazar Barrientos, es la que nos va a estar apoyando en ese tema, por lo cual, pues le cedo la palabra para que coordine en la sesión de hoy. Maestra, adelante, bienvenida igual. ¿Qué tal? Buenas noches. No sé si me escuchan y no sé si ya pueden Sí, ver la pantalla compartida. sí, sí, maestra, Sí, es se correcto. escucha y sí se ve. Correcto. Como siempre, les vamos a pedir que pongan su nombre en el chat para que podamos tener el pase de asistencia o que coloquen su nombre en su usuario de Zoom. ¿Ok? Bueno, como nos decía el doctor, pues ya para iniciar el día de hoy, pues nos toca ver el tema de muestra y recolección de datos en esta parte de investigación cualitativa. Y lo que vamos a tratar de lograr es que al final de la sesión pues seamos capaces de desarrollar estas técnicas de recolección de datos, de elegirlas y de elaborarlas para nuestro proyecto, proporcionándole este rigor metodológico para la validez de nuestro proyecto de investigación. ¿Ok? Como igual habíamos comentado en sesiones anteriores y el día de hoy, ¿ok? El diseño, cuando decimos diseño nos referimos al plan general, ¿ok? A todo el proceso de investigación. O sea, desde que estoy pensando en el tema, desde que estoy pensando en qué tipo de abordaje voy a hacer, ya desde ahí empiezo a diseñar, ¿ok? El diseño es establecer qué, cómo y por qué. Por eso les comentábamos que hagan sus diagnósticos de necesidades desde sesiones anteriores para que empezaran a pensar, ¿verdad?, en su entorno. ¿Qué tema iban a utilizar? Hasta el día de hoy, la sesión pasada, ya muchos tenían ahí sus temas, ¿ok? Entonces, además de nuestro tema, ¿ok? Además de que ya sé qué voy a investigar, ¿verdad? Voy a investigar, pues, no sé, el estrés en los médicos residentes de anestesiología. Tengo que definir los métodos, las técnicas, los procedimientos para recopilar esa información. Ya decidí mi tema, ya decidí qué voy a hacer, en qué hospital, ¿verdad? A lo mejor en qué turno, pero cómo voy a recopilar esta información que va a ser igual muy importante, ¿ok? Ya tengo mi pregunta de investigación de igual manera y mi propósito. Las herramientas concretas de recolección de datos son las que vamos a ver el día de hoy, que van a hacer estas observaciones, revisión documental, entrevista, grupo focal y pasos para realizar este proceso del grupo focal. ¿Ok? Entonces, el diseño como que nos marca el plan general, el camino que voy a seguir, pero los métodos, mis técnicas de recolección nos van a marcar esta manera de recorrer el camino. ¿Ok? Entonces, ya decidí hacia dónde voy y cómo lo voy a hacer.
¿ok? Y como bien nos comentaba igual el doctor, ¿desde dónde inicia el diseño? ¿Desde dónde inicia el diseño? Desde pensar en qué tema voy a utilizar, en qué hospital, en qué UMF, en qué escuela, a qué tipo de públicos. O sea, desde que yo empiezo a plantearme el problema, que es lo que hicimos ya en sesiones anteriores, empiezo a elaborar mi marco conceptual, empiezo a recorrer este camino, empiezo a definir mi enfoque que habíamos dicho que si era fenomenológico, que si era a lo mejor documental, que si era hermenéutico, que si era algún otro tipo de enfoque que yo tuviera. Desde mi planteamiento, mi marco, mis conceptos, ya ahí empiezo a diseñar, ¿ok? Pero desde que pensé en el tema, ¿ok? Ahora, estamos nosotros aquí en el número 4, que es esta definición de la muestra, de mi población, ¿ok? De mis criterios de selección, de la descripción de mi entorno y técnicas de recolección de datos, ¿ok? Que las vamos a ver más a profundidad el día de hoy, desde, como habíamos comentado, entrevistas, documentos, otros tipos de observación, etcétera, ¿ok? Posterior a todo esto vamos a tener nuestro procedimiento de análisis de datos, ¿ok? Vamos a tener toda esta parte ética que siempre lleva el protocolo muy parecido ahí hacia a la cuantitativa, habrá toda esta parte ética de normativas que va a llevar el proyecto y cronograma y recursos. Entonces ahorita estamos en el punto 4, en esta parte de recolección de datos y de muestreo. Como podrán ver, y tratamos de que este cuadrito sea lo más abreviado, lo más resumido posible para que quede la información un poquito más clara, aunque ahorita la vamos a ver desglosada. Tenemos por un lado los métodos, ¿ok? Los métodos o los enfoques que ustedes ya definieron. Entonces traten de ubicarse en dónde están, qué van a hacer: etnografía, investigación, acción, hermenéutico, fenomenológico, y qué técnica de recolección de datos es la que ustedes observan que sería la más recomendable o la sugerida para su investigación, ¿ok? Por ejemplo, tenemos allá a la etnometodología con observación participante, con entrevistas informales y con análisis del discurso. Tenemos a la etnografía con observación participante a largo plazo, entrevistas ya más abiertas y diarios de campo. Tenemos ahí el fenomenológico, que varios tenían ese enfoque, con entrevistas a profundidad o ya más abiertas, observaciones, ¿verdad? Observación enfocada a las percepciones de los participantes. O sea, cuando yo los entreviste, pues voy a estar fijando de todo lo que sucede con mi participante. Si voy a hacer hermenéutico, que vi que varios igual tenían ahí su enfoque, pues a lo mejor necesito, aparte de entrevistas, interpretación, comprensión de datos y contrastarlo con teorías o con artículos que yo tenga anteriormente. Entonces sería igual entrevistas, lectura y fuentes textuales. Entonces observen, si quieren ir poniéndome en el chat, cuál es mi enfoque y qué técnicas de recolección estoy viendo que serían las más sugeridas, ¿ok? No sé si alguien se había ido por igual algo como biográfico, ¿verdad? O algo que quisieran hacer como documental, igual podría ser, ¿ok? Entonces, ¿cuál es mi enfoque? ¿Qué método, qué técnica de recolección estoy observando que me sugiere la bibliografía? ¿Ok? Habíamos comentado igual que la información se empieza a reagrupar o a codificar de manera diferente a la cuantitativa, que lo vamos a ver un poquito posterior. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mi enfoque y qué técnica estoy observando que me sugieren? No sé si todos ya tenían sus avances, ¿verdad? Ya teníamos ahí nuestro tema, ya teníamos, o sea, estábamos presentando. Entonces ya veo que algunos ya nos están poniendo. Esto me sirve para identificar, ¿verdad? Para decir, entonces yo ya sé, por ejemplo, ese análisis del estrés a los residentes, o nos decían ahí del acercamiento de los pasantes de enfermería a ese tema de los pacientes que fallecían. ¿Cómo me sugiere la bibliografía que yo lo haga? Muy bien, ahí ya nos están poniendo los participantes. Ya estoy identificando para que conforme vayamos avanzando, pues quede más claro. ¿Ok?
Vamos a tener aquí un concepto igual clave que va a ser la triangulación, que a lo mejor igual ya lo habían visto un poquito en cuantitativa, y va a ser precisamente esta técnica que va a tratar de verificar los datos de diferentes fuentes, de diferentes teorías, de diferentes investigadores para aumentar esta credibilidad, para obtener una comprensión más completa, ¿ok? Entonces, yo podría combinar, en el caso de mis datos de cualitativo, combinar entrevistas con encuestas, con observación no participante y triángulo mis datos, o sea, como que le doy un poquito más de esta validez, ¿verdad? Como que me adentro un poquito más en mis datos, ¿ok? Muy bien, ahí ya veo que me están poniendo todos cómo van a, ya identifiqué cómo podría yo realizar o si quiero hacer mi observación y mi entrevista a profundidad, porque yo ya vi que soy hermenéutico. Ah, excelente, muy bien, ya desde ahí ya estoy identificando, ¿ok? Bueno, además de identificar, y ahorita vamos a irnos un poquito más a los métodos de recolección, el día de hoy nos vamos a adentrar un poquito más en muestreo, ¿ok? Para los que no hubieran hecho antes muestreos o investigaciones cualitativas, sí es un poquito diferente. Hay otros tipos de muestreo, ¿ok? Y es precisamente este proceso para seleccionar personas, eventos, unidades, lo que vaya yo a estudiar, ¿verdad? Si voy a estudiar en a lo mejor un enfoque biográfico es una persona, si es documental de una institución, pues es una institución, ¿ok? Puede ser intencional, que va a ser basada en criterios específicos. Puede ser teórica, que ahí la voy a contrastar con la teoría que más se está enfocando en mi estudio. Puede ser por conveniencia, que es basada en la facilidad y en el acceso. Puede ser por bola de nieve. Es que algunos participantes me siguen recomendando a otros participantes, ¿ok? Como que se va haciendo más grande esa bolita de nieve. Ahorita vamos a ver una pequeña tabla igual que resume nuestros muestreos. Entonces, el intencional es el que normalmente igual estamos utilizando y se recomienda entre 10 a 20 participantes, ya que nos permite tener esta variedad de perspectivas y nos dice allá sin llegar a la saturación. ¿Ok? ¿Qué es esto de la saturación? Ahí vamos a observar que se empiezan a repetir muchos datos, ¿verdad? Que empiezo a tener ya el mismo tipo de respuestas y también significa que yo llegue al número de participantes con los criterios en el tiempo que yo me propuse. A lo mejor yo quiero entrevistar a los médicos residentes del nocturno que sufren de estrés, pero este mes uno se incapacitó, uno se accidentó, tres están faltando y eso también me impide llegar como que rápidamente a mis entrevistas, ver a mi muestra, ¿ok? Entonces hay que tomar nada más esos factores en cuenta. Bola de nieve, que dijimos igual, entre 5 y 10. ¿Ok? El número de participantes, ¿ok? Observen igual aquí que la muestra es más pequeña, ¿ok? A lo mejor si yo hice un cuantitativo en un hospital de tercer nivel y por mi fórmula estadística me salía que eran de los 700 pacientes, yo tendría que utilizar 125 pacientes. Aquí es diferente, es menor el número de participantes en la muestra o en el muestreo y es precisamente porque yo no estoy buscando datos, yo no estoy buscando esta parte que sea, digamos, muy general y que yo pueda hacer, pues hay grandes deducciones, sino que estoy buscando adentrarme en el problema. ¿Qué sienten, qué perciben mis participantes? ¿Cómo ven el tema que estoy viendo? ¿Cómo ven lo de su estrés? ¿Cómo ven a lo mejor el tema de suicidio? ¿Cómo ven el tema del aborto? Entonces yo no quiero cantidad, digamos, que, sino quiero calidad, ¿ok? Para adentrarme. Aquí están los tipos de muestreo que les comentaba. El más común pues va a ser nuestro muestreo intencional y nuestro muestreo por conveniencia, ¿ok? Ambos nos van a permitir tener esta información relevante, ¿ok? Y ambos nos permiten seleccionar a los participantes una vez que ya tengo el criterio de inclusión. Yo ya dije que son médicos de base, del turno nocturno, del HGR1, que no hayan participado en ningún estudio anterior
investigación cualitativa. O sea, ya tengo ahí mi selección de participantes. Entonces, los que observan ustedes que tienen asterisco, que va a ser el intencional y el por conveniencia, son los que normalmente vamos a estar utilizando porque necesitamos información detallada, exploratoria, ¿ok? Son fáciles, son rápidos de implementar. Y lo que tenemos que tener bien definido son mis criterios de inclusión, que no sean ambiguos, ¿verdad? Sino que yo ya sepa qué es lo que quiero definir, qué datos, a quiénes le voy a preguntar, ¿ok? Porque las muestras no suelen ser muy grandes ni con fórmulas que nos den ahí una gran cantidad de pacientes, ¿ok? En el caso de estrategias para muestreo de personas, como dijimos, selecciono individuos específicos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, voy a encuestar únicamente a profesores del CIEF de Sinaloa, por ejemplo. Ah, pues ya, y estoy cerrando un poquito más. A profesores que hayan tomado el curso de investigación cualitativa. Ah, ya igual estoy ahí seleccionando muy específicamente esos individuos. O quiero nada más a los pacientes que hayan tenido reacciones, no sé, de ansiedad durante su quimio, ¿ok? O muestreo de eventos en algún tipo de evento significativo que yo tenga o que yo quiera medir, o de procesos, ¿ok? Normalmente, y por lo que comentaban de sus avances anteriores, pues es como un muestreo de personas que estamos viendo, ¿ok? O de comportamientos. Entonces, ¿cómo voy a calcular mis integrantes? A diferencia de la cuantitativa, no tenemos estas fórmulas para calcular tamaños de muestra, sino que nos vamos a ir a otros criterios, como dijimos, saturación teórica, ¿ok? Que yo pueda seguir recolectando mis datos, o sea, que yo sí le preste mucha atención a los criterios de las personas que voy a entrevistar, que voy a estar ahí utilizando para mi investigación, no decir, ay, bueno, es que sí tengo un poco de prisa, lo quiero terminar esta semana y voy a agarrar a todos los médicos, aunque no sean familiares, ¿verdad? Aunque no sean del nocturno, aunque no hayan tenido ansiedad, pues ya los voy a entrevistar. Entonces, no se trata de eso, sino de que yo de verdad utilice a las personas que había yo diseñado para que me puedan dar esos datos que yo quiero probar o esos datos que yo quiero explorar. ¿Ok? Entonces, varía según el estudio y puede ir desde uno, como en un estudio biográfico, que es una persona, hasta más de 100 entrevistas. ¿Ok? En el caso del muestreo intencional, se seleccionan los participantes que tienen esas experiencias o características específicas, a lo mejor pacientes con intentos de suicidio, pacientes, como nos decían, que hayan tenido diagnóstico de cáncer de mama en este último mes, pacientes que hayan tenido depresión y tengan ahí a lo mejor más de 3 años en psicología y vemos que siguen con el mismo cuadro. Entonces, ese va a ser nuestro muestreo intencional, que dijimos que va igual entre 5 y 10 entrevistas, ¿ok? Entonces vemos que es menor. El ejemplo, por ejemplo, si estamos investigando experiencia de los pacientes en el hospital, podríamos comenzar de 8 a 10 entrevistas y continuar hasta que las respuestas se vuelvan repetitivas. A lo mejor si voy en la entrevista 12, 13, 14, 15 y ya mis códigos, mis respuestas están muy repetitivas, ya ahí podría yo concluir con las entrevistas. Es muy importante que del tema que vayan a utilizar, tengan diferentes edades, categorías, géneros, antecedentes, visiones, si pueden, diferentes puntos de vista, porque si nada más estoy entrevistando a pacientes, ¿verdad? De a lo mejor de nivel socioeconómico muy alto, que se caracterizan por ir a una unidad en algún turno y no me doy a la tarea de entrevistar a los del vespertino o entrevistar a los otros pacientes que no llegaron con cita, pacientes que no son de la unidad, sino que les están dando otro tipo de atención, aunque no sean de la unidad. Entonces, como que me voy a perder esos puntos de vista, ¿ok? Entonces, de ser posible, incluyan, por ejemplo, ahí, si ven en la imagencita, tenemos allá diferentes categorías, por ejemplo. ¿Ok? Para que tengamos géneros también. Si solo estoy entrevistando a residentes, ¿verdad? Que son femeninos y que son
de un grupo, aunque hay 3 grupos de residentes, yo solo estoy escogiendo ese grupo y solo a las residentes que viven en la zona sur de CDMX. Entonces, también pues estoy sesgando un poquitito mis datos, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿qué técnicas de recolección puedo utilizar? Las entrevistas. Tenemos 3 tipos de entrevistas: estructurada, semiestructurada y a profundidad. ¿Ok? Como vieron en la tablita inicial, que si quieren luego la repetimos, en algunos tipos de enfoques nos sugería estructuradas, en otras semiestructuradas y en otras a profundidad. ¿Ok? Todos los tipos de entrevistas son para que podamos obtener esta información personalizada. De preferencia, pues sí se sugiere que sean presenciales, ¿verdad? Para que yo observe como, o si son de manera virtual, pues que yo pueda ver a mi interlocutor para ver si hace así, si como que se alteró, si como que empieza a lagrimar, ¿verdad? Como que fue otro tipo de tema. Entonces, yo ahí pudiera yo observar qué sucede en mi entrevista, ¿ok? Entonces aquí tengo una estructurada, ¿ok? Por ejemplo, si quiero hacer las mismas preguntas sobre satisfacción a los pacientes del hospital. Luego tengo allá las semiestructuradas, que esas son un poquitito más abiertas las preguntas. Y las de profundidad, que son abiertas, por ejemplo, si yo quiero explorar qué pasa con los pacientes con tratamiento en enfermedades crónicas y sus experiencias y sus desafíos, su sentir ante su diagnóstico de sus enfermedades crónicas. Entonces, las preguntas van a ser más abiertas y las respuestas pueden irse ahí por muchos códigos, ¿verdad? Me pueden decir ahí muchas cosas, ya no son respuestas muy cerradas o que yo les diga, ¿tiene usted enfermedades crónicas? Sí, sino que a lo mejor yo le puedo preguntar, que lo vamos a igual va a ver más adelante la parte de las preguntas, pero ¿qué piensa o cómo se siente a raíz de su diagnóstico? ¿Cómo ha cambiado su vida? Entonces ahí esa persona pues me va a decir todo su sentir, ¿verdad? Es una entrevista a profundidad. Tenemos igual a nuestra observación, que es registrar los comportamientos en este contexto natural. La observación puede ser de 2 maneras: participante y no participante, ¿ok? Y de igual manera, ¿qué es lo que quiero evaluar? ¿Qué es lo que quiero analizar para ver si voy a participar o no voy a participar? ¿Ok? En este caso estamos viendo una participante. ¿Ok? En el caso de la participante nos involucramos si quiero trabajar como voluntaria en una clínica de salud para observar cómo interacciona el personal y los pacientes. Entonces yo me ofrezco como voluntaria y voy, ahí soy parte del personal de la clínica. O también puede ser no participante, solo quiero observar la conducta de los pacientes en la sala de espera. Entonces yo me siento por ahí y empiezo a registrar lo que estoy observando. ¿Ok? No registré comportamientos y dinámicas, no influí, no le dije, oiga, pero ¿verdad que la sala está bonita? ¿Verdad que no? Entonces solamente estoy haciendo observación no participante. ¿Ok? Podemos también tener métodos como grupos de discusión que permitan la interacción entre diversos participantes. Aquí se sugiere, por ejemplo, si son grupos, por ejemplo, de profesionales de la salud y queremos discutir a lo mejor implementación de políticas, pros y contras de implementaciones de políticas de salud pública y sus puntos de vista, ¿verdad? Aquí podríamos tener a este método de grupos de discusión. ¿Ok? En el caso de análisis de documentos y textos, aquí lo que vamos a requerir van a ser materiales, ¿ok? Relevantes para la investigación. A lo mejor yo me tengo que ir a los archivos del 2019 al 2024 para utilizar documentos y artículos y evaluar sus reformas en la atención sanitaria, por ejemplo, ¿ok? Aquí estoy utilizando documentos para recolección de datos. También puedo tener diarios de campo. Aquí les puse un dibujito de un diario, no sé si se logra observar, en donde son herramientas que van a combinar anotaciones, interpretaciones, reflexiones personales. Ahí puño y letra, yo voy a estar viendo qué sucede en mi diario de campo, ¿verdad? En donde voy a tener varios días ahí documentados en mi diario de campo. Muy bien.
Ahorita nos vamos a ir al chat porque veo que ya estamos participando por ahí. No sé si alguien me podría decir hasta ahorita con lo que hemos comentado, ¿cuál cree que sea la diferencia entre el diario de campo y la observación no participante? Vimos ahorita nuestro diario de campo, que era precisamente esta herramienta, esta observación, esta descripción, y teníamos a nuestra observación no participante. ¿Será lo mismo? ¿Será diferente? Muy bien, aquí ya tenemos el pase de lista en el chat. Ahí nos dice Elizabeth, soy hermenéutica y voy a usar encuestas. Héctor nos dice fenomenológico y también encuestas, tal vez a profundidad. Entrevista a profundidad, nos dice César. Muy bien, perfecto, ya empezamos a identificar. Entonces, no sé si me pudieran decir, ándale, ahí tengo por ahí un poquito de participación. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Será lo mismo? ¿Por qué tienen dos nombres estos métodos? ¿Son parecidos? Voy a hacer lo mismo, voy a registrar. Pueden abrir su micrófono o pueden comentarnos en el chat con toda confianza antes de que continuemos, ¿verdad? Ya vimos algunos. Si se les complica, pueden irnos ahí comentando en el chat. Ahí está, nos dice la maestra Patti por el chat que el diario de campo es anotado y la observación no debemos de comentar nada. Sí se parecen, ¿no? Dice, sí se parecen, muy bien, sí se parecen. Y alguien más que nos diga, entonces, es lo mismo que yo ponga en mi método de recolección que voy a usar un diario, que voy a utilizar una observación. César tiene levantado la mano. Adelante, César. Adelante, César. Sí, de hecho, creo que estaba muy de acuerdo con la compañera Patricia. No sé si el diario de campo me parece como que es un poco más lo que uno va aprendiendo y lo que va observando conforme a las experiencias que uno va viendo, mientras que la observación no participante, pues no, uno como dices, no interviene, ¿no? Ves lo que viste y es lo que vas anotando como tal. Perfecto, muy bien, gracias, César. Maestra Mónica, Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? ¿sí? Sí. Bueno, yo creo que sí es muy parecido a lo que iba a opinar. Creo que en el diario de campo hay una observación directa del investigador, o sea, se vuelve parte de pues de la comunidad o de las personas que está investigando. Entonces sí, obviamente implica que puede ser un poquito subjetivo, ¿no? Porque se vuelve parte de la comunidad para poder dar su punto de vista. Y en la observación, pues no participante, es más objetivo porque se enfoca únicamente en observar cómo interactúan los miembros o los sujetos de estudio. No se involucra directamente en el proceso de la recolección de los datos. Correcto, muchas gracias, maestra. No sé si alguien más. Y es correcto, no son lo mismo, ¿ok? Aunque podríamos pensar como que se parecen un poquitito más. Pero en el caso del diario de campo, ¿ok? Lo vamos a ver, sí, más reflexivo, más profundo, más personal, más interpretativo. Y yo puedo inclusive estar, sí, interactuando con mi entorno, pero tengo anotaciones no solo descriptivas, sino que ya empiezo a hacer como que mis conjeturas, mis interpretaciones personales como investigador. Y en el caso de la observación no participante, es correcto, registro nada más los comportamientos, los eventos, no intervengo, no interactúo, mantengo cierta distancia. O sea, registro y posteriormente voy a enmarcar mi investigación, voy a observar mis teorías, voy a observar qué pasó, ¿ok? Voy a hacer ahí mis análisis de datos dependiendo de mis teorías, ¿ok? Entonces, una diferencia muy sutil, pero a la hora de que vayan a elegir el tipo de técnica de recolección de datos, qué estoy buscando, qué quiero, cuál es mi objetivo de mi investigación, cuál es mi pregunta, cuál es mi propósito, y de ahí partimos. Por eso sus sesiones anteriores, sí les pedíamos por favor que expongan el título, expongan pregunta, expongan propósito y ya de ahí como que seguimos caminando, ¿ok? Tenemos a nuestro grupo focal, ¿ok? Que también es una técnica que va a consistir en en un pequeño grupo de personas con un tema específico que nos permite obtener todos estos tipos de técnicas porque queremos información, ¿verdad? Información para nuestra investigación.
actitudes, experiencias. Si yo hiciera, por ejemplo, un grupo focal, a lo mejor hay un nuevo directivo, ahorita como teníamos los modelos educativos, verá que fueron cambiando, yo hago un grupo focal también sobre modelos educativos y les pregunto a los docentes, pues cuando cambió de MEFI a MEIA o cuando cambió por competencias, sus experiencias, sus opiniones, ¿ok? Em, Sin embargo, hay que estar pendientes que los grupos focales tienen igual una manera de diseñarse. No podemos, por ejemplo, llevarnos 4 horas en un grupo focal, ni 15 minutos para un tema en un grupo focal, ¿ok? Lo ideal es tener nuestro tema, por eso teníamos ya nuestro tema, nuestros objetivos, nuestros criterios de inclusión. Necesitamos un moderador que esté preparado para las preguntas de este tipo de enfoque que nos pueda guiar. Un lugar para el grupo de 6 a 12 participantes se sugiere, ya que igual si tenemos 30 participantes va a ser muy complicado escucharlos a todos y si tengo 2 o 3 a lo mejor yo podría hacer pues tal vez entrevistas, ¿no? Entonces de 6 a 12 y se sugiere que sea de 90 a 120 minutos, ¿ok? Que esté moderado. Muy importante que esté moderado y que el moderador nos comenta la bibliografía, que sea experimentado, porque si no, eso nos puede llevar a irnos a otros temas. Empezamos hablando a lo mejor de percepciones del modelo educativo y terminamos ahí diciendo, no, pero es que no han pagado las colegiaturas. Entonces, para que eso no suceda, para que yo pueda obtener mi información, necesito moderar. Analizar la sesión y necesitamos un reporte, ya sea de manera oral, escrita o inclusive ya se utiliza en video, ¿ok? Para que puedan ustedes analizar a su grupo focal, ¿ok? Por si deciden, no sé quién ha decidido por allá que se anime por el grupo focal, también puede ser. Nos dice la maestra Ana, ok, en el diario de campo hay intervención. Muy bien. Ok, muy bien, perfecto. Gracias ahí por sus aportaciones. Muy bien, entonces con lo que hemos comentado hasta ahorita, vamos a dar 2 minutitos para esto. No sé si alguien quisiera ayudarme leyendo este ejemplo o designamos a alguien que nos pudiera leer este ejemplo y vamos a dar 2 minutitos para que nos digan qué opinan de esta investigación, de este ejemplo, pero qué opinan en especial de sus métodos de recolección de datos. Ok, si gusta yo leo. Gracias, maestra, sí. ¿Qué opinas de ese método de recolección de datos? En la Unidad de Medicina Familiar UMF número 13 en Mérida, Yucatán, se llevará a cabo un estudio cualitativo para investigar los factores de riesgo y las estrategias de prevención de suicidio en adolescentes. Los métodos de recolección de datos incluyen entrevistas estructuradas y observación no participante. Entrevistas. Se realizarán entrevistas individuales con 20 adolescentes y sus familias, seleccionados mediante muestreo intencional. Los participantes serán elegidos en función de su diversidad en términos de edad, género y antecedentes familiares. Las entrevistas se realizarán en el área de espera de la consulta externa de la unidad. Observación. Los investigadores observarán las interacciones entre el personal médico y los adolescentes que han tenido depresión o intentos suicidas en diferentes áreas de la clínica como la sala de espera y los consultorios. Gracias, maestra. Perfecto, vamos a dar un minutito. O ahorita que ya nos hizo favor de leer el ejemplo, ¿qué opinan? Ahí estamos estudiando suicidio aquí en esta UMF y pues yo digo, pues voy a hacer mis entrevistas estructuradas, ¿verdad? Y voy a hacer mi observación. Podemos participar en chat, podemos levantar nuestra manita. Si consideran que está bien, pues no, yo considero que está bien y me parece bien su abordaje, me parece bien primer nivel. Nos van diciendo, maestra Amalia, dígame. Maestra, yo no sé, pero a lo mejor las entrevistas en el área de
de sala de espera, dice, de sala de espera de consulta externa. A lo mejor ahí no sé, no se me sería prudente hacer una recolección de datos de este tipo de investigación. No sé, no estoy pensando, ¿no? En que hacer una entrevista en un área de espera, hablando de suicidio con los con los pacientes o adolescentes. A lo mejor ahí pues sería que hay más gente alrededor, que probablemente tengo sesgo, que la otra gente no me va a escuchar, o que es lo que pienso, ¿no? Perfecto, vamos a poner su palomita a la maestra Amalia, porque muy bien, una de las cosas que estamos observando es ese. Perfecto. Maestro Axel, díganos. Ok, también otro punto importante es saber quiénes van a hacer la entrevista. Dice que médicos, pero no dice si hay médicos que son empáticos hacia el adolescente en tendencia. Hay que tener mucho cuidado también cómo los vas a entrevistar, porque si los entrevistas de una forma muy abrupta y severa, no te van a responder como uno quisiera, pues. Entonces va a estar sesgada esa entrevista completamente. No es fácil hablar con una persona que está con ese tipo pues, de trastornos, es muy difícil. Y si llega el médico y sin experiencia y le empieza a entrevistar, no le va a contestar. Entonces se va a tener un sesgo terrible para grabar la información, va a ser muy complicado. Eso es muy Correcto, importante. le vamos a poner igual su palomita al maestro Axel porque recuerden, son adolescentes. Y sí, ya nos están dando dos puntos más importantes. Primero, van a estar pendientes que si quién nos está escuchando, ¿verdad? A lo mejor se quedan callados, a lo mejor se cubren la cara, a lo mejor empiezan a hablar más bajito. Y luego nos dice ahí el maestro, igual que si los médicos están capacitados, que si son familiares, que si son psiquiatras, que si tienen algún diplomado en psicología, ¿verdad? Porque hasta el vocabulario que utilicemos, si ustedes han tenido algún paciente adolescente y no que sea por intento, que vaya con ustedes por medicina familiar o por enfermería o por nutrición, paciente adolescente, ¿cómo es fácil ese paciente? Yo le pregunto, sí, dime más o menos, tomas multivitamínicos, rápidamente nos contesta ese paciente. Vamos a observar ciertas barreras con ese paciente. Imagínense meternos en este tipo de temas, pues sí necesitamos que estén capacitados o si me dicen no, va a estar acompañado de un psicólogo esa entrevista. Muy bien, ya nos dijeron ahí dos puntos, ahí los maestros muy bien, con mucho ojo, ¿verdad? La maestra Amalia y el maestro Axel. ¿Qué otra cosa podemos observar? O ya damos nuestra retro. Creo que alguien tenemos aquí por el chat. Y pues sí, ¿verdad? Como que la sala de espera tal vez no sea lo ideal. Maestra Karina, dígame. Hola, buenas noches. Pues al igual coincido con mis dos compañeros, pero aquí también algo que me surgió fue la cuestión de la observación, ¿no? Que en este punto pudiera ser otro tipo, o lo que veíamos ahorita como de campo, porque hablando de esta situación en particular, que no se siente incómoda la persona, pues está pasando por una cuestión de suicidio. Muy probablemente el que está siendo observada no lo va... eh, o no va a expresar realmente lo que está sucediendo o se va a sentir, o sea, no va a tener esa confianza, ¿no? De hablarlo. Correcto, ya nos dijeron ahí otro punto importante, muy bien, nuestra Karina, que ya nos dijo. Hay otro por ahí que está medio escondido, ¿ok? Pero sí tenemos ahí, aunque está bien redactado, yo tengo mi marco teórico, tengo ahí mi marco conceptual, mi pregunta de investigación estaba así, pero impecable, mi título. Al empezar a desarrollar mi proyecto, esta parte de recolección, sobre todo cualitativo. Cualitativo, sí, me ha tocado igual que luego hacemos preguntas en pasillo sobre disfunción eréctil, sobre problemas familiares, y eso es muy posible que sesgue mi proyecto, ¿verdad? Porque, o sea, sí es sobre todo en este tipo de investigación cualitativa. Muy bien. ¿Alguien más que nos quisiera comentar algo? Maestro Héctor, dígame. Aquí me llama la atención el renglón que dice, se realizarán entrevistas individuales con 20 adolescentes y sus familias. ¿Se va a entrevistar nada más al adolescente? ¿Se va a entrevistar a la familia? ¿Se les va a entrevistar
juntos o por separado. O sea, la logística de ese renglón no me queda claro de cómo se realizará la entrevista, aparte de lo que ya se comentó de que en el pasillo, en la sala de espera no es lo correcto, pero sí, aquí el título dice estrategias de prevención del suicidio en adolescentes, no mencionan a las familias. Entonces, no sé si esté acorde con el título y si se va a entrevistar a la familia, pues se tendrá que entrevistar al núcleo familiar completo, ya que si falta alguien, no se va a obtener la información completa, pero también tenemos el riesgo de que si estamos con el núcleo familiar completo, se generen discusiones durante la sesión, entonces también puede generar sesgos. Correcto, le vamos a poner allá su palomita igual, el maestro Héctor, porque efectivamente ahí no nos está diciendo esta parte, ¿verdad? De los adolescentes y sus familias. O sea, si van a pasar solos o independientemente, tal si su núcleo familiar son 8 personas, ¿verdad? O sea, como que eso tiene que quedar un poquito más definido. ¿Ok? Ahí tenemos hay otro detalle por ahí que nos está diciendo. Muy bien, pero vamos a irnos un poquito a nuestra recolección de datos. Muy bien. Bueno, si observan el chat, igual ya nos dio algunos tips, igual el doctor Gilberto, no sé si los logran ver por allá. Maestro Héctor, no sé si quiere seguir participando. No, pero se me ha olvidado bajar la mano, disculpen. Ah, correcto, correcto, perfecto. Pero sí, muy bien, les vamos a poner su palomita a los maestros que fueron ahí con mucho ojo. Ok, el otro detalle, si ustedes observaban, es que yo estaba poniendo entrevista estructurada. Habíamos comentado que una entrevista estructurada es una entrevista que no permite respuestas tan amplias, ¿ok? Yo no necesito respuestas cortas, ¿ok? Yo lo que necesito sería a lo mejor un tipo de entrevista a profundidad, ¿ok? Ahí les puse el ejemplo, no sé si conocen esa serie, por ahí es un ejemplo de entrevista a profundidad, porque si a un adolescente yo le empiezo a entrevistar con preguntas que sean cortas, ¿a quién consideras te identificas más con tu papá o con tu mamá? Con mi mamá. ¿Y tomas medicamentos? No. Entonces, ese tipo de entrevistas cerradas en un paciente de ese tipo, con esa edad y con esos temas, no sería lo mismo. Entonces, mucho ojo con esta parte de recolección, muestreo. Y el otro detalle es que sí, mi ejemplo ya se estaba yendo más al lado cuantitativo. ¿Ok? Entonces hay que estar ahí nada más poco pendientes de que a la hora de recolección, técnicas de recolección y en cualitativa, esta manera de recolectar, como nos decía igual ahí por allá Axel, que cómo lo voy a preguntar, va a ser muy diferente porque puede hasta cambiarnos la respuesta, cómo me acerco a esa persona, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Le dieron su diagnóstico de cáncer? Sí, ah, bueno, o sea, esa no sería un abordaje ideal. Dígame, doctor. Bien, sí, creo que la pregunta está bien realizada, que dice allá. Pero sí es cierto, dentro de parte del análisis está precisamente que es un estudio cuantitativo, ya que busca factores de riesgo. Y cuando hablamos de factores de riesgo, pues es una causa, relación, causa-efecto. Y por lo tanto, pues ahí pues son factores de que cuenta con esto, toma esto. De las preguntas estructuradas que son de respuesta corta, de dicotómicas, pues no nos permite ahondar un poquito más en la prevención de suicidio, o sobre todo en la área de la depresión. Entonces, si ya partimos de antes, es lo que es la observación también de la pregunta, pues ya nos vamos a hacer algo cuantitativo completamente, porque ahí dice completamente factores de riesgo. Entonces, es una observación porque sí, nos fuimos por ese lado, pero nadie lo identificó, que era la intención de la pregunta, que identifiquemos por qué. Otro punto muy importante, cuando hacemos investigación cualitativa, como bien comentó César, no lo podemos hacer en el pasillo ni en áreas de tipo, porque recordemos que en la visión cualitativa vamos a hacer preguntas a profundidad y son preguntas de respuestas de experiencias, vivencias que tienen los pacientes o las personas en este momento. Por lo tanto, siempre dentro de la metodología tenemos que seleccionar el área donde lo vamos a entrevistar. ¿Dónde va a ser la entrevista? ¿En un consultorio? ¿En un departamento? Un lugar en el cual podamos que la persona se sienta con confianza. Y también a veces
Puede ser, si son jóvenes, por ejemplo, que quieren conocer qué está sucediendo en la juventud en un momento dado, pues también puede estar acompañado de un adulto. Entonces, esas son las ventajas, pero ahí el entrevistador tiene que dominar que el alumno no dé respuestas, sino el adolescente fue el que aporte las respuestas. ¿Es cuánto? Gracias. Es correcto. Entonces ahí, por ejemplo, yo ya hice, ¿verdad? Todo mi planteamiento, todo cualitativo, pero a la hora de recolectar mis datos, me empiezo a ir como que a esta parte cuantitativa otra vez, o empiezo a tener mi pregunta cerrada, o entonces, a lo mejor con eso yo ya no voy a lograr responder mi pregunta de cuál es el sentir, de cuál es la experiencia, de cómo se sintieron los maestros durante este nuevo modelo, sino que ya estoy cerrando un poquitito este tipo de recolección, ¿ok? Y había igual el otro detalle es que nos mencionaba por ahí que es con observación, pero no nos mencionaba bien que como que vamos a observar, si vamos a observar a la entrevista o vamos a observar que tenga a lo mejor a los pacientes en la sala de espera, cómo se comportan con sus familias. Y en metodología, aunque parece muy sencillo, hay que poner en metodología. Se solicitará el consultorio médico, solicitará el aula de usos múltiples para llevar a cabo las entrevistas de un adolescente y su tutor, porque es muy importante en la metodología, aunque parece muy sencillito, porque ya tengo todo, me voy a la unidad, tengo mi carta de no inconveniente, tengo mi consentimiento informado y a la hora pues estamos allá buscando, ¿verdad? Dígame, cómo se sintió con este medicamento, dígame cómo, pero no tomamos en cuenta en dónde. Es muy importante el lugar en esta parte, sobre todo sus temas, analicen qué temas están tocando para que sepan cómo los vamos a abordar. Otra cosa, otro de los puntos va a ser esta parte ética, ¿ok? Aquí nada más vamos a tratar de tener primero nuestro consentimiento informado, tratar de que los datos que recopilemos no se queden, por ejemplo, en unas hojas sobre un escritorio con el nombre del paciente completo y que cualquier persona que entre a mi consultorio las pueda ver y leer, sino que sea unos datos un poquito más cuidados, ya que estamos tocando dependiendo de los temas que estemos invadiendo, ¿no? Entonces, que no tengamos manipulación, o sea, que no tratemos de tanto de guiar a nuestro entrevistado, ¿verdad? Pero verdad que el médico lo trató bien, pero verdad que sí considera que es un buen hospital, considera que es una buena, verdad que el tiempo que le atendieron, o sea, empiezo yo ahí a tratar de hacer otro tipo de guías, empiezo inclusive a coercionar con mi entrevistado, entonces eso ya no me va a dar las respuestas que yo quería. Hay que tener mucho cuidado porque aunque es muy sencillito, sí es posible que nosotros mismos empezamos a interferir con nosotros mismos, ¿verdad? A decir, ay, bueno, todos me dijeron que todo estaba bien, ¿verdad? Y porque yo se los pregunté y aparte los grababa y aparte les decía que sí, porque yo soy hija del director. Entonces empiezan a tener tantos factores que eso ya no es un dato muy fidedigno, ¿verdad? Bueno, otras prácticas éticas, como habíamos dicho, confidencialidad, transparencia y al darle su consentimiento informado, pues comentarle, sí, es investigación sobre esto, vamos a hacer esto, ese día que venga con un tutor, ese día voy a hacerle 10 preguntas sobre este tema y son preguntas donde necesito que sea muy explícito y necesito que no haga juicios, que no regañe a su hijo durante la entrevista, necesito que usted guarde silencio, como nos decía el doctor, que el entrevistado hable, porque igual pasa mucho cuando entrevistamos, por ejemplo, a una pareja de la tercera edad y de cualquier tema que ustedes estén tocando, siempre hay uno de los dos que habla un poquito más y terminamos entrevistando, si era lo mejor de cáncer de próstata, pues la esposa nos termina entrevistando a nosotros casi casi, o si quería yo entrevistar a la esposa, pero tiene una pareja, un esposo que sea muy dominante, no permite que empieza ella a hablar y como que la corta, ¿verdad? Entonces, estar ahí muy pendientes de cómo entrevisto, quiénes van a entrar a esa entrevista y cómo la voy a realizar, ¿ok? Muy bien, hasta aquí no sé si me pudieran decir, tenemos dudas, comentarios, si ya identificaron qué
qué tipo de prácticas van a tener ahí para su recolección de datos. Veo que ya las habían puesto al inicio en el chat. Vamos a regresarnos nada más a la tablita. Voy a dejar de compartir un momento para regresar a la tablita, ¿ok? Y no sé si notan que es igual que nuestra investigación cuantitativa, es diferente. Los que ya han hecho investigación cuantitativa, ven que es más sencillo, es más fácil, es más complicado. ¿Cómo lo ven? Me voy a ir otra vez a compartir la tablita para que quede un poquito más claro. Aquí está, me gusta que igual que está bastante resumido, porque aunque parece mucha información, está bien detallada. Axel, coméntame. Ah, sí. Pues es que para el que está acostumbrado a la o a la cuantitativa, pues está complejo porque tienes que hablar exclusivamente de cosas que, pues, que el paciente siente o que opina. Tienes que tomar en cuenta más al paciente, que en la cuantitativa a veces no ocurre así. Ahí nada más ves resultados, los escribes, los graficas y los reportas y ya. Y acá no, acá tienes que tú ver qué dice el paciente, que te narra, que te quiere dar a entender todo lo que es la explicación del mismo y cómo tú los estás escuchando, porque también si no sabes escuchar no vas a poder sacar la información, es muy complicado en ese aspecto. El saber escuchar es algo importante. Ajá. Es correcto, aquí vamos a tener esa escucha activa, ¿verdad? Y habíamos comentado que trataríamos de ser inclusivos, de no hacer juicios, de no hacer muecas, de no hacer ademanes que pudieran hacer que mi paciente se dé cuenta de que a lo mejor yo desapruebo lo que hizo, ¿verdad? Toma sus medicamentos, no, ay, mi cara de que, ay, no los toma. Entonces, cuando yo le vuelvo a preguntar, ay, pero entonces sí los toma regularmente los otros. Ah, sí, 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 me va a decir, sí, sí, todo bien, porque ya vio que a lo mejor yo desaprobé el comportamiento anterior. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si alguien les va a ayudar a hacer las entrevistas, si no son ustedes, hay que capacitarlo, tiene que estar ahí muy, muy empapado de lo que sea su estudio, de qué estamos buscando. Y si recuerden, como no son muchos en la muestra, a veces son 8, son 10 entrevistas, lo ideal es que ustedes las realicen, ¿ok? Otro detalle es igual que si ustedes empiezan a ahondar en todos estos detalles y ven que el paciente se exalte, el paciente comience a llorar, el paciente les empieza a decir, ¿y sabe qué? Sucedió, pues que además yo en mi niñez tuve un abuso, etcétera. Entonces, destapamos otros temas. Hay que tener en cuenta eso en el tiempo, porque entonces ya no le puedo decir al paciente, ah, no, ¿sabe qué? Es que ya tengo otra entrevista y mi paciente está pues así alterado, ¿verdad? Yo ya le pregunté ahí sobre cómo experimenta la vida y su diagnóstico de cáncer ante la muerte y luego ya le digo, es que sabe que tengo otra entrevista. Entonces hay que estar muy pendientes de darle su tiempo, de darle su cierre, de tener ahí mucho cuidado cómo tratamos esos temas, ¿ok? Y no sé ahorita, entonces si ya queda más claro mi tema, mi pregunta de investigación, mi enfoque y ahora cómo me empiezo a plantear que voy a recopilar esta información. No sé si ya les queda un poquito más claro ahorita ya con todo lo que estamos elaborando. Si hubiera alguna otra duda, me van comentando o si ya quedó todo más claro, igual me pueden ir diciendo, me puedes igual aquí en el chat. Nos dice Cintia, sí, muy bien. Exactamente. Y comentarios nos decía todavía Cintia anteriormente, igual del ejemplo anterior, ¿verdad? Que qué íbamos a observar en la sala de espera, es correcto. Entonces, cuando ustedes hagan su metodología, ahí, aunque parece muy sencillo, ahí voy a poner, se solicitará una aula para las entrevistas correspondientes, se solicitará ahí, hay que poner ahí nuestro consentimiento informado, ¿verdad? Se capacitará a los médicos que realizarán, se capacitará a los nutricionistas que van a tomar los datos, entonces tengo que estar ahí muy pendiente de esta parte, como que de estos datos, estas partes finas de mi recolección, ¿ok? Que no sean ahí cualquier persona, y si yo ya designé, yo ya tengo mis criterios de inclusión, esperarme a tener a este personal, a que entre en mis criterios de inclusión de verdad y no por terminar, o diga, ay, pues igual este médico está por acá, y este nutricionista no es del curso postécnico,
pero pues es nutricionista, entonces ya la entrevisté, entonces eso trataríamos ahí de no empezar a manipular la información de esa manera, ¿ok? Muy bien. Pues no sé si hasta acá tenemos más dudas, comentarios, sugerencias. No sé igual si seguimos avanzando un poquito más en en nuestro proyecto de investigación que ya teníamos. Las personas que todavía no lo habían concretado o que a lo mejor no me pude conectar la sesión pasada por algo, todavía tenemos oportunidad esta semana, que tenemos algunos días, ¿verdad? Traten de realizar avances si no lo había realizado porque me enfermé, porque tuve problemas en el trabajo, etcétera, tenemos esta semana para que le manden a su asesor o se comuniquen con él o con ella y le manden ya de una vez por lo menos su pregunta, su tema, su enfoque, su propósito. ¿Ok? César, dime. Disculpe, solo quería hacer una pregunta. Maestra. Lo que pasa el próximo jueves, como es jueves y viernes santo, quería ver, ¿vamos a tener igual sesión normal? No, el siguiente jueves no tenemos sesión. Vamos a Ok. tener esta semanita, digamos, con un poquito más relajados. Por eso les comentaba a los que tuvieron, hay unos que sí se comunicaron conmigo, que tuvieron problemas, que estuvieron haciendo ahí té por té o que salieron tarde de su unidad, etcétera, y no se pudieron conectar la sesión anterior y no han mandado avances. Entonces tenemos esta semana con calma. E inclusive si yo solo tuve correcciones en detalles de mis preguntas, lo corrijo, se lo envío con toda calma a mi asesor, porque tenemos este jueves y nos vemos hasta el siguiente, ¿verdad? Ya con avances, ya con más claro, a lo mejor ya hasta decidí ahí cómo voy a empezar a realizar mi recolección de datos, ya se lo planteo a mi asesor y recuerden que conforme va avanzando igual su proyecto, es posible que ustedes vean esa flexibilidad a veces de que vaya cambiando, ¿verdad? Yo empecé haciendo algo descriptivo, fenomenológico, pero me empiezo a encontrar tantas cuestiones, tantas teorías y es tan rico el tema que lo convertí, a lo mejor me fui a hermenéutico porque ese tema daba para más, ¿verdad? Daba para algo más profundo, ¿ok? Muy bien, por lo La maestra menos hay, Patricia, ajá, perdón, maestra, la maestra sí, sí. Patricia pregunta qué avance. Bien, cada semana estamos viendo parte del protocolo en sí. Hoy ya vimos la metodología y el diseño, que es en el formato que les mandamos, ya está esa sección también, ya está la metodología y el diseño, hay que describirlo. Y la próxima semana, en 15 días, vamos a ver lo que dice el análisis de los datos en realidad. Y ahí vamos a ver, escribir lo que yo vi en la sesión, lo voy a describir. Entonces, si se dan cuenta, va de la mano ya en todo. Ya vimos pregunta, planteamiento de problema, ya vimos propósito, ya vimos marco teórico, ya vimos introducción, ya vimos justificación. Y ahorita estamos viendo la metodología. Entonces, y dentro de la metodología, pues va el diseño y va los métodos, o sea, cómo lo voy a hacer. El diseño que estoy haciendo y la metodología es cómo lo voy a hacer para recolectar la información que yo quiero. ¿Y de qué me voy a apoyar para recolectar esa información? Como son lo que dijo la maestra Ana ahorita, que son entrevistas, diario de campo, grabaciones, encuestas, o sea, todo lo que yo considere que sea necesario. Entonces, ya tenemos esa parte el día de hoy. La parte que viene cuando van el protocolo, que ya debe estar incluido. Y precisamente es algo que sí hay que tomar en consideración, que es totalmente descriptivo. O sea, como decía la maestra, yo posterior a la aprobación se enviará a valoración y aceptación al comité de local de investigación y posteriormente se hará esto. Y van describiendo completamente qué van a hacer. Algo también igual que tienen que tomar en consideración, cómo van a ir a campo. O sea, cuando nos referimos campo, nos estamos refiriendo a cómo van a hacer la entrevista, hacia dónde se van a ir con la entrevista. A un consultorio, a un departamento o me voy directamente a una localidad. Entonces, si me voy a una localidad, pues ya lo hemos comentado que parte del investigador pues, tiene que ser muy empático para poder llegar a la comunidad y poder entablar una entrevista en sí y apoyarse también de las autoridades locales. Ahora, si voy a estar con mis docentes trabajando, o voy a estar con mis residentes trabajando, o voy a estar con mis internos trabajando, pues ya lo tengo a la mano. Es más fácil poderlos trabajar, entrevistarlos, los jalo a cada uno de ellos y les voy a hacer una entrevista. Dependiendo del tipo de estudio, puede ser nada más una encuesta o puede ser hasta videograbaciones. Todo depende de lo que vayan a hacer.
como decía hace ratito, no sé si César o Axel, que es diferente a lo cuantitativo. En lo cuantitativo solo busca una relación causa-efecto. ¿Esto produce esto? Sí, se acabó, hasta allá. Haces tu promedio o haces tu frecuencia y se acabó. Aquí no. Ya nos vamos a otras situaciones, que es como siempre hemos dicho desde el inicio, lo subjetivo, entrevistar a las personas. Entonces, ahí por eso cuando vimos el tema de características del investigador cualitativo, pues sí tiene que ser esta forma, porque hay que llegar, hablar con la gente, ser empáticos y que nos permitan esa apertura para que podamos pedir lo que quisiéramos conocer. Porque si no, se van a poner reacios, se van a decir, no, no, pues no me da pena o no lo quiero decir. Entonces, ahí es la importancia. Entonces, pero los avances, como ya es hasta el día de hoy, es metodología. Pero pueden avanzar si ustedes leen un poquito más y vamos a ver que el análisis de los datos está la triangulación. Cuando veamos análisis de datos, vamos a ver qué es la triangulación de los datos, cómo se hace la triangulación del análisis, también entra en esa sección. Entonces, pueden avanzar también y con eso lo mandan a su asesor para que lo revise. Y mientras más avancen, mucho mejor. Maestra, adelante. Sí, es correcto. Mientras más pudiéramos tener en nuestros avances, nos da chance ahorita en estos días a las personas que no hayan podido por alguna cuestión, como comentamos, o de salud inclusive, y a lo mejor no había yo realizado ni mi pregunta y nada, pues ya la podemos realizar, la podemos enviar para que vayamos adelantando, ¿ok? No sé si hasta aquí tenemos alguna otra duda, comentario, sugerencia. Sí vi que pues la mayoría, ¿verdad? Ya hoy sí pudimos conectarnos a la sesión, ¿ok? Y recuerden ir poniendo sus nombres, ¿verdad? Tanto en su usuario de Zoom como en el chat, para que podamos tener el paso de lista, porque algunas personas tienen como unos números o tienen otros nombres, ¿ok? Perfecto. Entonces, ¿alguna otra duda, comentario del tema? Vamos a seguir como que de la mano, como les explicamos, por ejemplo, esta parte de muestreo de metodología, recolección, y es la que yo ya puedo ir agregando. Luego empezamos a ver un poquito de los análisis o el análisis de resultados o cómo plasmar análisis. Entonces, yo ya puedo ir visualizando cómo voy avanzando, pero traten de ponerse en contacto con su asesor para que ya tengan estructurada bien esa primera parte, ¿verdad? De mi pregunta, de mi propósito, de mi justificación, y ya quedó todo claro, ya sé qué variable, ya sé a dónde voy a ir, y entonces ya decido cómo recolectar mis datos y pues estar ahí pendientes de estos factores pues muy sutiles que vamos a tener en la recolección de datos cualitativos, ¿ok? Y no sé si algún otro detalle, maestra Raquel o maestra Diana, si no tenemos más dudas que quisieran comentar. Sí, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, maestra ¿Qué Ana. tal? Sí, en relación a lo que ustedes dos han comentado, el maestro Gil y la maestra Ana, es algo muy importante. A veces tenemos estudios con un tema muy interesante, pero la dificultad comienza en el estudio de campo, porque no saben cómo entrar o cómo entrevistar o incluso hasta el permiso. Tomen en cuenta que al igual que la investigación cuantitativa, cuando ustedes van a entrevistar un menor de 18 años, vamos a tener que utilizar el consentimiento informado para menores de 18 años. Entonces, eso también tómenlo en cuenta para su investigación. ¿Qué tan factible va a ser el consentimiento informado me lo puedan, pues, autorizar, ¿verdad? En un adolescente o en una persona menor de 18 años, ¿verdad? Si no pudiera generar algún tipo de conflicto, sobre todo porque estamos hablando de temas, en el caso de los fenomenológicos, ¿verdad? Que van a abarcar algunos de ellos, situaciones emocionales, situaciones, sentimentales, ¿verdad? Y que pudieran incluso generar algún tipo de molestia en el, en el, este, en la persona que se está entrevistando, no solo en ella, sino también si es un menor de edad en el familiar, ¿no? Entonces, es importante tomar todas estas cosas en cuenta. Como lo dijo la maestra Ana, esa es una ventaja de la investigación cualitativa, que en cualquier momento se puede cambiar el rumbo de la investigación. Si yo veo que mi investigación es muy buena, pero considero yo que no voy a poder lograr el objetivo
porque pudiera yo generar algún tipo de conflicto con alguno de los familiares o eso, pues puedo yo redireccionar la investigación, redireccionar el objetivo, ¿verdad? De tal manera que no pueda herir susceptibilidades en las personas. Entonces, yo quiero que tomen muy bien en cuenta esto, qué tan fácil va a ser para ustedes y como le dicen, lo ideal es que ustedes se entrevistaran, pero a veces cuando, en el caso de los coordinadores, que algunos son aquí coordinadores o profesores, entrevistar al mismo alumno no es tan válido, ¿verdad? Porque eso genera un sesgo. El alumno se siente limitado, no va a decir las cosas como son por temor a que se pueda tomar alguna represalia, ¿no? Entonces, eso también tómenlo en cuenta, en que cuando ustedes son los jefes inmediatos o algo, y si tienen alguien que les pueda apoyar mejor en la entrevista, mucho mejor, ¿no? Y aclarar que esto es con fines de investigación y de mejorar, no es con fines de poder crear algún tipo de dolo ante a una persona, pues no, ¿no? Entonces, de hecho, todo eso se tiene que aclarar en la investigación. Cuando se pone, no habrá conflicto de intereses, no generará esto, no genera, al final lo vamos a poner también en la investigación. Entonces, son los puntos que siempre quiero que tengan presente al momento ahorita que van a analizar su investigación, léanla, háganse, imagínense que ya están en el campo, cómo le van a hacer, qué obstáculos podrían encontrarse, cómo podrían ustedes sobrepasar esos obstáculos, o si ven que de plano no, mejor redireccionar la investigación, preguntarle a sus asesores cómo podrían tomarle otro margen de tal manera que pues no pueda herir alguna susceptibilidad en el grupo que ustedes van a implementar. ¿Vale? Gracias, maestra. Excelente. Sí, sí, sí. Pues lo vemos nosotros plasmado, ¿no? En el papel, ¿verdad? Lo vemos ahí en nuestro archivo y se ve muy bien, pero sí a la hora de realizar la entrevista, a la hora de recolectar el dato, a la hora de solicitar los permisos a nuestros directores, a nuestros coordinadores, a lo mejor ahí tendríamos que tener detalles, ¿no? Inclusive, como nos dice la maestra Raquel, si soy el coordinador, pues pensar entonces si yo lo voy a aplicar o quién me podría apoyar. Correcto, pues no sé si tenemos alguna otra duda o comentario. Sí, maestra, nada más, buenas noches, nada más ¿Qué tal? para comentarles, bueno, ya para completar todo lo que ya comentaron ustedes, en la investigación cualitativa esta parte ética es súper importante, lo vamos a ver después en otra sesión, pero sí esto que comentaban, como que no puedo hacer una entrevista en una sala llena de gente, ¿no? No puedo hacer, o sea, es tener mucho cuidado de la parte humana, es tratar al sujeto de estudio como una persona, no como una fuente de información, como normalmente se hace en la investigación cuantitativa. Aquí nuestros sujetos de estudio son personas y las tenemos que tratar como tal. Eso después lo vamos a aterrizar mejor, pero sí esta parte ética hay que tenerla en cuenta mucho a la hora de que ustedes vayan a ir seleccionando desde su técnica de muestreo y de cómo van a recolectar esa información. Y nada más para comentarle a los alumnos que están conmigo, por favor, sus avances, los que no los han mandado. No necesito las diapositivas, necesito su archivo en Word para los que no lo han mandado. Nada más eso. Buenas noches. Correcto, maestra, gracias. Sí, igual me parece que ya la mayoría, solamente uno o dos de los estudiantes que está conmigo, pues lo que tengan, ¿no? Y desde sus avances, de sus ideas, no importa si redactado, no importa que, pero no solo la presentación de PowerPoint, sino ya el archivo que están avanzando, ¿ok? Muy bien, pues por mi parte sería todo. Sí, efectivamente nos vamos a ver eh, el día jueves 24, ¿ok? Porque el que sigue es jueves 17, como nos decían, y nos vamos a ver el día jueves 24 a la misma hora, ¿verdad? Vamos a mandar el link igual por vía WhatsApp para que podamos conectarnos. Y ahorita tenemos, pues, con calma, ¿verdad? Tratar de meditar, tratar de ver, tratar de completar, tratar de corregir y pues tratar como que de ir profundizando en nuestro proyecto que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, por mi parte sería todo. Si no hay más dudas o comentarios de fechas o de detalles,
¿ok? Recuerden igual que las grabaciones de las sesiones las van subiendo de igual manera al chat, ¿ok? Entonces nos estaríamos viendo el próximo jueves 24, si les parece, ¿ok? Para que pues ya vayamos ahí a descansar, ¿ok? Muy bien. Excelente noche para todos. Saludos. Saludos. Buenas Gracias, noches. buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches.